nuevo curso, Padre, y con la ayuda de tu Espíritu Santo esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo llene de sabiduría, Señor, y de discernimiento, Señor, a cada uno de mis hermanos, al profesor, Padre Santo, para que esta clase, Señor, sea de bendición para nosotros, Señor, y para muchas naciones, Padre de la gloria. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque eres un Dios bueno y hasta aquí tú nos has guardado, nos has cuidado, Señor, y seguimos creciendo espiritualmente a través del ministerio, Padre Santo. Gracias por todo. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana Mary. Y pues bienvenidos todos a este inicio de esta nueva temporada de clases. Estamos muy gozosos de que estemos aquí reunidos aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Y siempre es bueno ver a hermanos de diferentes partes del mundo unirse con el propósito de escudriñar las escrituras, aprender un poco más sobre la palabra de Dios. En esta clase nos vamos a enfocar, el nombre de la clase es Formando Discípulos. Entonces, un reto que yo les quiero hacer a todos serían dos puntos, dos retos. El primero, y va directamente, todos nosotros como cristianos debemos primero tener alguien que nos discipule a nosotros. Debemos de tener alguien que esté preocupado por nuestro crecimiento espiritual, alguien que esté guiándonos, alguien cercano a quien podamos eh, hacerle preguntas, llevarle nuestras dudas y todo. Alguien con quien orar, esa persona que sea de confianza. Y al mismo tiempo, como cristianos, nosotros también debemos de hacer discípulos. Debemos de estar bajo una persona que sea como que pues, se podría decir como un tutor, como alguien que nos disipule a nosotros y nosotros debemos de estar al mismo tiempo discipulando a otras personas. Imagínense qué diferente y qué hermoso sería de que todos estuviéramos haciendo eso. Que si todos estuviéramos bajo un discipulado y discipulando a otras personas, sería otra cosa totalmente nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro país, todo sería totalmente diferente. A ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Entonces, este material está diseñado para que cuando alguien nos diga, fíjate que me gustaría que alguien me discipulara, ahí es donde entra este material. Como Ministerio 5E, nosotros hemos estado como un poco renuentes a generar materiales de discipulado. ¿Por qué? Porque un discipulado no es un material. Un discipulado no es 7 lecciones, como en esta clase, ¿verdad? No es que lleva las 7 lecciones y ya fuiste discipulado. No. Un discipulado es pasar tiempo con las personas. ¿Alguien recuerda cómo discipulaba Jesús? O comencemos por algo fácil, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. 12. Tenía 12. 12 discípulos. ¿Y cómo los discipulaba? Enseñando, haciendo él y enseñando en Exactamente. práctica. Enseñándoles, haciendo él y poniéndolo en práctica, ¿sí? Caminó con ellos día a día. Caminaba con ellos, exactamente. Caminaba con ellos día a día. Me imagino que en las caminatas, como eran caminatas de pueblo a pueblo, que tomaban bastante tiempo, yo me imagino que las conversaciones se ponían muy buenas. Lástima que no las tenemos en la Biblia escritas, ¿verdad? Me fascinaría ver de qué iba hablando Jesús con sus discípulos cuando iban caminando. Ese sería algo muy hermoso, pero pues no nos las quisieron dejar. Tenemos algunas enseñanzas que él les dio por medio de parábolas, les enseñaba directamente,
él trataba siempre de enseñarles de diferentes formas, haciendo, dándoles con órdenes para que ellos hicieran. Entonces, eso es una transferencia de vida. Lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos fue por transferencia de vida. No les dijo, hagan este libro y léanlo, contesten esas preguntitas y ya van a quedar discipulados. No. Lo que él les dijo es, vengan, coman conmigo, cenemos, platiquemos, estemos, vamos, hagamos, ayúdenme en el ministerio. Y esa era la forma en la que Jesús discipulaba. Entonces, en este primer lunes que vamos a estar aquí reunidos, el tema de la clase del día de hoy es Dios me ha dado vida eterna. Vamos a comenzar poniendo los fundamentos, las cosas más básicas para el crecimiento espiritual de una persona, para el crecimiento espiritual de nuestros discípulos o, o de nosotros mismos, ¿verdad? O evaluarnos nosotros mismos y ver cómo estamos nosotros. Todos los materiales que vamos a estar viendo van a tener un versículo y va a venir impreso el texto que vamos a estudiar y después van a venir las instrucciones. Espero que todos los hermanos tengan el material. Los materiales se los voy a estar enviando semanalmente por medio de WhatsApp y ahí lo pueden imprimir. Si no lo tienen, pueden entrar a WhatsApp y ahí lo pueden descargar. Ok, entonces permítame, vamos a ir a la presentación y déjenme les paso la presentación. Ahí está. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si todo se está viendo bien? Esto va para abajo. Amén. Ahí está. Sí, se mira. Ok, gracias y vamos a comenzar. La primera instrucción dice, en el texto anterior, que nuestro texto es Primera de Juan 5, del 9 al 15, dice, marca las referencias a Dios, el Padre, con un triángulo. Esa es la primera instrucción. Y luego vamos a ver qué es lo que No, pero es que quiero poner algo bastante. ¿qué es lo que viene a continuación? Dice, luego haz una lista de lo que dice el pasaje sobre Dios Padre. Entonces, primero vamos a el pasaje. Primero vamos a Primera de Juan 5, del 9 al 15. ¿Por qué lo ponemos aquí el texto en su material y justamente lo ponemos a doble espacio? Porque lo vamos a estar marcando. Vamos a estar estudiando la Biblia de una forma didáctica, de una forma inductiva. Vamos a estar estudiando la Biblia de una forma en la que nosotros nos vamos a estar acercando a la Biblia usando diferentes tipos de memoria. Nuestra memoria visual, nuestra memoria mecánica, nuestra memoria auditiva. Todos esos tipos de memoria los vamos a estar usando para que la palabra de Dios entre y se acerque lo más posible a nosotros y a nuestro corazón. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, como nos dicen las instrucciones, lo vamos a marcar el texto. Lo que vamos a ir haciendo es leer el texto y cada vez que haya una referencia a Dios el Padre, le vamos a poner un triángulo. Entonces, ahorita yo lo voy a ir leyendo y vamos a poner un triángulo en cada referencia a Dios. Entonces, comienzo con versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces ahí vamos a marcar Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, versículo 9, tenemos tres referencias a Dios.
Vamos a seguir con versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, que en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, versículo 10 tenemos 4 referencias. Versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces ahí, versículo 11 tenemos ha dado y su. Tenemos 3 referencias. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, en versículo 13 tenemos 2 referencias. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ese Él hace referencia a Dios, entonces también lo marcamos. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 14 tenemos 4 referencias. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, espero no haber ido muy rápido. Vamos marcando nada más las referencias a Dios. Si alguno tiene alguna duda o algo, siéntanse en la libertad de preguntar y la verdad no me interrumpen, entonces nada más pueden preguntar en el momento que surja una duda. Ahorita vamos a ver por qué estamos haciendo estos cuadros. Vamos a estas marcaciones. Vamos a ver por qué le dedicamos tiempo a leer y ir marcando. Como les dije, al estar leyendo, estamos ejercitando nuestra memoria visual. Al leerlo en voz alta, lo estamos ejercitando memoria auditiva. Al irlo marcando, memoria mecánica, entonces estamos familiarizándonos más con el texto. Es una forma de leer con un objetivo. Estamos leyendo con el objetivo de buscar y enfocar nuestra observación en Dios, en este caso, poniendo un triángulo. Ok, entonces espero que ya todos haya dado suficiente tiempo para que todos hayan copiado o que vayamos al mismo tiempo marcando. Vamos ahora a contestar la siguiente pregunta. Dice, el segundo punto. Haz una lista de lo que dice el pasaje sobre Dios Padre. Entonces, las listas, después de marcar, es lo que ya observamos en el pasaje. Ahora lo vamos a pasar nosotros a una forma más ordenada. Allá nada más está todo el pasaje y estamos observando las palabras que se van repitiendo. Pero aquí lo vamos a poner de una forma ordenada. El asunto con las listas es que hay muchas formas de hacer una lista. Y básicamente, si yo les doy esta instrucción, cada quien va a hacer una lista y va a hacer, aunque pudiéramos estar diciendo lo mismo, podríamos escribirlo de formas diferentes. Entonces, yo no les voy a dar toda la lista, aunque sí la vamos a hacer toda la lista. Yo nada más les voy a dar una guía y una forma de que vean cómo se comienza a hacer estas listas. Entonces, el primero, se la voy a dar y la vamos a ir analizando. Dice, la primera referencia la tenemos en versículo 9. ¿Qué dice en versículo 9? Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esa es nuestra primera referencia, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Entonces dice, yo puse, para hacer listas, yo siempre pongo el número primero, el número de la referencia. Y pongo, su testimonio es mayor que el testimonio de los hombres. Entonces ahí tenemos la primera referencia. La primera referencia es que el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Pero como ya sé que la lista es la lista de Dios, yo nada más ya no pongo Dios eh, o, o hago referencia a él, sino nada más pongo su. Su testimonio es mayor que el testimonio de los hombres. Y pongo versículo 9. Siempre pongo el versículo porque es muy importante cuando uno termina su estudio y quiere volver a estudiarlo, quiere repasar o lo quiere enseñar. Dice, uy, eso está impresionante lo que aprendí, pero no me acuerdo de dónde lo saqué. Entonces, por eso es necesario o una muy buena idea poner de qué versículo estamos sacando la referencia a la que estamos haciendo. Hoy vamos a la segunda referencia. Dice, Dios ha testificado acerca de su Hijo en versículo 10. Versículo 10 dice, Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ok, esas son las dos primeras referencias que yo les hice, los dos primeros puntos de la lista. Ahora hay que terminar la lista porque hay muchas más referencias. ¿Podemos aprender algo más sobre Dios del versículo 10 o nos pasamos ya al versículo 11? Porque ahí tendríamos que poner ítem número 3 o punto de la lista número 3 y poner qué es lo siguiente que podemos aprender. Y ahí voy a necesitar de su ayuda. Ustedes me tienen que ir diciendo qué vamos a poner o cómo vamos a llenar esta lista. Y siéntanse en la libertad de abrir su micrófono para participar. Mi hermano Marco, adelante. Sí, dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta está en su Hijo. Exactamente. Ahí podríamos em, poner el versículo 11. Entonces, la tercera referencia podemos poner, Dios nos ha dado, o nada más ponemos, nos ha dado vida eterna, o Dios nos ha dado vida eterna. Y podemos poner la referencia versículo 11. O si queremos, ponemos, y esta vida está en su Hijo. O ponemos otra referencia, que sería el punto número 4. Dice, su Hijo tiene vida. Esa sería otra forma, ya sea que la dejemos unida las dos cosas en una misma referencia o que las separemos en dos referencias diferentes, es lo mismo. Lo importante es ir teniendo las observaciones de lo que Hermano, marcamos en nuestro material. yo diría que y esta vida está en su Hijo. Ajá. Sí, Sí, porque si podemos decimos, ponerlo como usted lo como dijo, otro punto diferente de la lista. sí, como el 4 sería eso. Exacto. Ujú. Recordemos que la lista es de Dios, entonces así haríamos referencia a Dios. Su Hijo tiene vida, o en su Hijo está la vida, o su Hijo es la vida. Y la siguiente referencia en versículo 12, ¿cuál sería? Que el que tiene al Hijo tiene la vida. Exactamente, exactamente.
En versículo 13, ¿qué referencia ponemos o qué aprendemos sobre Dios en versículo 13? Que tenemos que creer en Jesús para tener vida eterna. Exactamente. Creer Les en leo Jesús. versículo 13. ¿Sí, alguien más, perdón? Igual que la hermana, el que cree en Jesús tiene la vida eterna. Ok, ¿Verdad? exactamente. Recordemos que estamos haciendo la lista de Dios, entonces el que Ajá, cree que en cree su Hijo en su Hijo. tiene la vida eterna. En versículo 14, ¿qué podemos poner? Tenemos la confianza de que Él nos oye. Exactamente. Yo preferiría ponerlo así. Él nos oye o Dios nos escucha o Dios escucha a sus hijos. Aquí no hace referencia a que somos sus hijos, pero sabemos que sí lo somos. Entonces, Dios nos oye. Y también, y pues tenemos la confianza de que Él nos oye. Y en versículo 15, Pero hermano, pero ahí también le dice, es conforme a su voluntad. exactamente, exactamente. Y ahí es que hay muchas condicionales. Leo todo el versículo 14, dice, y Ah, esta es la exactamente. confianza que tenemos en Él. Ahí yo le pondría 2 puntos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, ahí hay un sí. Entonces, ese sí es un condicional. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esa pequeña S y una I es un condicional que nosotros ya no le podemos pedir cualquier cosa. Ahora le tenemos que pedir conforme a su voluntad. Versículo 15. Cuando tengamos alguna palabra repetida, podemos ponerle en la referencia anterior a que Él nos oye, podemos ponerle Él nos oye, versículo 14, coma, versículo 15, porque también el versículo 15 dice que Él nos oye. Entonces, esa es una forma en la que podemos agilizar un poco la marcación, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la observación que hicimos, marcando el texto y haciendo la lista. Y ahora vamos a contestar las preguntas. Ya hemos leído por lo menos 2 o 3 veces y ahora sí podemos comenzar a contestar estas preguntas que vienen a continuación. Aquí viene la primera. Dice, ¿por qué crees que el testimonio de Dios es mayor que el de los hombres? Porque Ah, Dios es mayor, pues también, hermano. sí, casi no te escuchó, Eddie. Porque es el único que impactó su historia. Exactamente. La historia de Jesús impactó la historia, mejor dicho, sí, la vida de Jesús impactó la historia, punto, toda la historia. Mi hermano Marco, ¿qué decía, perdón? Se me fue la respuesta. Dice, ¿por qué crees que el testimonio de Dios es mayor que el de los hombres? Porque Dios es mayor que nosotros. Exactamente, Dios es así de sencillo. omnipotente, Porque es omnisciente, Dios, omnipresente. porque es Dios, así de fácil. Él es Dios. Exactamente, Sí. porque Él es Dios.
Sí, Desglosémoslo un poquito. Está bueno que contestemos así porque son nuestras palabras. El testimonio de Dios es mayor que el de los hombres porque Él es Dios. Está correcta la respuesta. Pero lo Pastor, porque podemos desbloquear. ¿Qué cualidad de Dios o qué característica de Dios hace que su testimonio sea mayor que el de los hombres? Es que él es creador de todo. omnipresencia, omnisciencia, autoexistente, autoeficiente. Exactamente, Él es creador, Él es omnisciente, omnipresente. Yo me iría una más aplicable a este detalle. Yo diría que Él nunca cambia. Amén. Entonces, su testimonio nunca cambia. Su testimonio Inmutable. es, y Él Él no es miente. fiel. Mi hermano Pedro, perdón. Él es fiel. Él es fiel, A él mismo. exactamente. Él es fiel. Entonces, cuando decimos dentro de nuestra mente, cuando decimos, su testimonio es mayor porque Él es Dios, sí, pero vamos un poquito más allá. Siempre tratemos de desglosarlo un poco. ¿Por qué? Porque podemos aprender mucho los unos de los otros al dar las respuestas. Y Amén. podemos aprender de que Dios es fiel, porque Dios es creador, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y porque Dios no cambia, Dios no miente. Por eso Hermano, y también, perdón, hermano, y Es también soberano, porque dice que Dios no misericordioso. es hijo de hombre para mentir. exactamente, Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces, obviamente Dios no miente. hermano, también podemos decir de que hay como el testimonio de que él vivió, estuvo aquí en la tierra, es un testimonio vivo, de que él murió y que resucitó y está en los cielos glorificado. Exactamente. Amén. Y vamos a la siguiente pregunta porque esta es interesante. Dice, ¿cuál es el testimonio que Dios ha dado? Él envió a su hijo. Exactamente, hermano, exactamente. Imagínense qué infalible es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Jesús. Amén. Jesús es el testimonio de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado a su Hijo. Ujú. Bien. Amén. Y aquí Completando viene también, otro, pastor. un tema muy interesante. Completando Perdón, también ¿alguien ahí. estaba participando? Sí, pastor. Sí, Él envió a su hijo para la salvación del mundo. exactamente. Que alguien que no conozca la Biblia, pues va a decir le decimos nosotros, él envió a su hijo, pero ¿para qué? Entonces, si Sí, nosotros decimos para la salvación del mundo, entonces es otra cosa ya. exacto. Y ahorita justamente con lo que dice mi hermano Marco, vamos a la siguiente pregunta. Porque para nosotros es tan normal, pero hay personas que no piensan como nosotros. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo puede una persona hacer a Dios mentiroso? Imagínense qué contradictorio. Acabamos hace dos preguntas de poner, Dios no miente. Y aquí tenemos en la misma Biblia que hay gente que hace a Dios mentiroso. Ahora, ¿cómo puede una persona hacer a Dios mentiroso? Buenas noches, hermano. Hola, hermana Cuando Nidia. cuando no creemos en el Hijo. Exactamente. No, Imagínense cuando qué también nosotros difícil. decimos que no pecamos. Imagínense qué difícil es cuando dice ¿en qué versículo está eso? Perdón. Número 23:19, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No. En versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios Ya. tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, básicamente,
El que no cree en el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es Jesús, porque lo acabamos de poner, entonces el que no cree en Jesús le hace a Dios mentiroso. Entonces, miren qué interesante se va poniendo esto. Primero decimos, Dios no miente, y tenemos razón, pero hay personas que le hacen mentiroso. ¿Por qué? Porque no creen en su testimonio. ¿Y su testimonio quién es? Según la respuesta anterior, es Jesús. Pero nosotros tenemos algo más, algo más. Jesús vino para, como bien dijo mi hermano Marcos, vino para salvación de todos nosotros. Pero vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué consiste la confianza que tenemos en Dios? Según el pasaje que acabamos de leer. En que si pedimos alguna En cosa, que hemos creído. Él nos oye. Exactamente, en que si pedimos, tenemos la confianza que si pedimos algo, pero ahí como decía, Conforme a su voluntad. exactamente, si pedimos algo conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y Amén. esa es una de las confianzas que podemos tener en Dios. Miren qué bonito es. Como que hay pero, hermano. Sí, mi hermano Eddie. Como que hay un pero, digo. ¿Por qué? Porque digo yo, bueno, eso es lo que pienso. Tenemos la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que no es todo lo que nosotros esperamos, pues. Ajá, es que ahí no hay un pero, hay un sí, es un condicional. Es un condicional. Entonces tú le puedes pedir lo que tú quieras a Dios, pero este pasaje no está haciendo referencia a eso. Este pasaje lo que está diciendo es que puedes tener la confianza en Dios, que si tú le pides algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos estar seguros, podemos tener esa confianza de que si pedimos algo que está dentro de su voluntad, Él nos oye. Ahora, un tema que no es de esta clase, pero es muy interesante, es algo tan sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo se pide dentro de la voluntad de Dios? Ese no es tema de esta clase, pero pues sabemos que mientras estemos obedeciendo la palabra de Dios, vamos a estar dentro de su voluntad. Amén. De la obediencia La a su obediencia, palabra. exactamente. Ujú. O sea que ahí sería la fe y la obediencia, ¿verdad, hermano? Exactamente. Y esas dos Sometimiento palabras también. van muy entrelazadas, mi hermano. Muy, muy entrelazadas. Hermano, y vea, por eso es que entre dice, ¿cómo puede una persona hacer a Dios mentiroso? Es porque a veces nosotros le pedimos a Dios cosas, pero no andamos en obediencia. Y como no andamos en obediencia, siempre creemos que Dios no nos escucha, que Dios, que no es Dios. Por eso es que viene y comienza nuestra fe a menguar en Dios. Porque a veces creemos que Dios nos puede escuchar todo, pero si no hacemos su voluntad, o sea, no obedecemos su palabra, Dios tampoco nos va a escuchar en todo lo que nosotros querramos. Si no andamos en su voluntad, no vamos obedeciendo su palabra. Exactamente. Gracias, mi hermana Vilma. Y sí, totalmente. Muchas veces nosotros, o sea, yo me acuerdo que de cuando uno está joven y así, que va comenzando, dice, yo necesito un carro. Y si me das un carro, voy a salir a evangelizar y necesito esto, y necesito lo otro. Y dice, ay, es que Dios no me contesta. ¿Por qué? Porque le pedí un carro y no me lo ha dado. Pero en ese momento tal vez no sea la voluntad de Dios para ti. Pero más adelante pues, ya te lo va a dar. Entonces es mejor buscar primero la voluntad de Dios y después ver qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Adelante, mi hermano Roberto. Vera.
Su micrófono está en silencio, no sé si va a participar. Sí, discúlpeme. Solamente hay un pequeño detalle entre el ser obediente y el tener fe. Y se llama darle tiempo a Dios para que nos responda. Porque algunos están tan desesperados que ya cuando piden enseguida quieren que se les dé. Y muchas veces Dios no nos da cuando queremos, sino cuando Él considera propicio, oportuno, y vamos a saber valorar lo que vamos a recibir. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a entender que todo tiene su tiempo, entonces el Señor simplemente ve que es desesperado y quizás del momento que uno piensa que es de necesidad, Dios conjuga que va a haber otro momento más propicio, que no responderá en la primera, no responderá en la segunda, puede ser en la tercera, puede ser en la primera. Todo depende que en realidad Dios conoce si la intención con que se viene dispuesta del corazón y dispuesta a hacer lo que Él quiere y le conviene. Nada más. Gracias, mi hermano Roberto. Y sí, ¿verdad? Muchas veces, como dijo mi hermano Eddie, si no mal recuerdo, pareciera que está como condicionado. Y sí está condicionado, está totalmente condicionado. No dice aquí el texto, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que Él nos oye. No, ahí va, hay una coma, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y tampoco nos dice que nos la va a dar inmediatamente. Versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, muchas veces nos va a tocar esperar. Nos va a tocar esperar la voluntad de Dios. Yo he conocido personas que han orado por años por algo y a los años es la voluntad de Dios y Dios se los concede. Pero hay que esperar la voluntad de Dios. Y esto es un poco de lo que estamos hablando de la siguiente pregunta. Dice, ¿qué has aprendido de Dios en este texto? Amén, hermano. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias. Bueno, yo he aprendido 3 cosas muy importantes. Bueno, una, que Dios ha dado testimonio de su Hijo y el que no cree en su Hijo hace a Dios mentiroso. Como punto 2, o sea que este testimonio nos da la vida eterna a través de Jesús. Por eso debemos de creer en su nombre. Y como punto 3, además, si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces pedimos conforme a nuestra voluntad y no conforme al propósito de Dios. Por eso es que las peticiones no se cumplen. Exactamente. Entonces, cuando pedimos conforme a nuestra voluntad y Dios no nos contesta, ¿quién se está equivocando? ¿Dios o nosotros? Entonces, ahí es de pensarlo. ¿Estamos pidiendo lo que nosotros queremos o estamos pidiéndole a Dios lo que deberíamos de estar pidiendo? O si Dios no me contesta, esa es una señal de que no estoy donde debería, no estoy en la voluntad de Dios. Y hay que comenzar a moverse, a comenzar a buscar la voluntad de Dios. Ok, ahora vamos a pasar, vamos aprendiendo un poco cómo estudiar la Biblia. Ya vemos cómo acercarnos un poco a un pasaje marcando y haciendo listas. Luego haciendo preguntas a la lista que hicimos, que esto que acabamos de hacer se le llama QQCDPC. Es quien, cuando hagas marcas, haces una lista y le comienzas a preguntar quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces le comienzas a hacer todas las preguntas. Aquí podríamos estar nosotros buen rato haciéndole preguntas al texto, pero tenemos que avanzar. Ahora vamos a ver algo un poquito más avanzado, diría yo, pero que igual es muy fácil y muy rápido de hacer, que es el estudio de palabras. Y vamos a ver cómo se hace un estudio de palabras de una manera muy fácil y sencilla. Y vamos a comenzar en este. Dice, busca las siguientes palabras en el diccionario Strong y escribe lo que aprendas. Entonces muchos me van a decir, ¿y eso qué es? ¿Qué es un diccionario Strong? Puede ser Strong o Vine. Entonces, les voy a enseñar una forma muy fácil, sencilla y directa de hacerlo. Entonces, está primero la forma
en la que se hacía antes, digámoslo así, que necesitabas una Biblia interlineal en la que te diga cuál es el texto en su transliteración literal y cuál es el número de la palabra que vas a buscar en el diccionario Strong, y eso es lo que vas a poner aquí y vas a ir aprendiendo. Entonces, la forma más sencilla ahora es ocupar las herramientas que tenemos en Internet. Entonces, vamos a ver. Aquí están las palabras. Estas son las palabras que vamos a buscar. Creer. Y yo ya les doy un poquito más adelantado. Dice, la pronunciación en el idioma original, que es griego, es pisteu, que es la G4100. Y vamos a buscar fe, que es pistis en el griego 4102. Y me podrán decir, ¿por qué vamos a buscar la palabra fe si no aparece en el texto que hemos estudiado hoy? La palabra creer aparece en el versículo 10. Entonces, ya tenemos aquí. Si ven este cuadro, dice Biblia interlineal del Nuevo Testamento. ¿Y de dónde saqué esta imagen? La saqué de esta dirección que aparece aquí arriba. Dice logos.com. Le pones logos.com y te aparece una Biblia para buscar los Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, luego el libro, capítulo y versículo. Entonces yo puse aquí Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y me dio esto que está aquí abajo. Esto que está aquí abajo es la Biblia interlineal. Dice, le voy a leer el versículo como se traduce literalmente del idioma original. Dice, él confiando hacia adentro a él, hijo de él, Dios está teniendo el testimonio en él. Como ven, no le podemos entender mucho a la traducción literal. Por eso, y esta es la traducción literal palabra por palabra. Pero la palabra que nos interesa a nosotros es que se traduce directamente como confiando, que para nosotros en nuestra versión Reina Valera 60 es creer. Es 4100. Y es confiando, es esta que está aquí. Entonces en la página nada más le ponen clic ahí en 4110 y les muestra esto que está aquí. Y ya dice Strong griego 4110 y ahí viene pisteu. De ahí saqué la palabrita que les di allá. Y el número también. Dice derivación de 4102. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice tener fe en o con respecto a persona o cosa. Es decir, crédito. Por implicación, confiar. Ahí está la palabra que se traduce como confiar en Reina Valera 60. Específicamente a Cristo, el bienestar espiritual de uno. Referencias aparece como encomendar, fiar, guardar, confiar, creer y creyente. Todas estas palabras se traducen de la palabra pisteu del griego 41:10. Les voy a volver a leer el versículo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces ahí viene, que es literalmente es creer, es tener fe o tener un crédito o confiar. Entonces tengo que ir a investigar la palabra fe. Y la palabra fe es de la cual deriva la palabra creer, que aquí está, nada más le di clic ahí donde dice derivación de, y aparece que es persuasión,
es decir, credibilidad, moralmente, convicción de verdad religioso o la veracidad de Dios o de un maestro religioso. Específicamente, confianza en Cristo para salvación. Abstracto, constancia en tal profesión, por extensión, el sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo. Y se traduce como fe, fidelidad, fiel y gracia. Y si quieren, les dejo de tarea para que investiguen ustedes de qué palabra deriva la palabra pistis, que es esta que estamos viendo aquí, que es fe, que es esta que está aquí, dice fe. Y aquí dice derivación de qué número deriva. 3982. Si pusieron atención en la clase, lo que hemos hablado hoy, ya un hermano dijo de qué palabra es. Entonces dijo la fe y esa otra palabra están bien relacionadas. Entonces es la palabra 3982. Entonces ahí se las dejo para que practiquen y ustedes lo puedan ir buscando. Este sistema lo vamos a estar ocupando a lo largo de todas las clases. Entonces espero que se puedan ir familiarizando y acoplando a usarlo y que también les sirva en el estudio de su día a día bíblico, porque es una gran herramienta. Siempre al estudiar las palabras uno aprende muchísimo. Entonces, ya vimos estas dos palabras, ahora anotemos qué aprendimos. ¿De qué palabra deriva la palabra creer? ¿O cómo se traduce la palabra creer? ¿Qué es esta que tengo aquí? Encomendar. Exactamente, es encomendar, es guardar, confiar, creyente. Y la siguiente palabra es fe, que es pistis, que es persuasión. ¿Alguien recuerda qué dice la Biblia sobre la fe en Hebreos 11? La certeza de lo que se espera, la Que la, convicción de lo la que no fe, se ve. Exactamente. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. También dice, ¿verdad, hermano, en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios? Exactamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Exactamente. Hebreo 11:6 es eso. Ujú. Y es interesante ver cuál es la relación de fe con lo que estamos estudiando ahorita. ¿Cuál es la relación de la fe y lo que estamos estudiando ahorita? debemos creer en el Hijo. Debemos creer en Jesús. Exactamente. Debemos de creer en Jesús, exactamente. ¿Y quién es Jesús en relación a este texto que estamos estudiando? En relación a 1 de Juan 5, del 9 al 15. El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, pero un poquito más. La vida. Es la vida, exactamente. Es el testimonio veraz. Es el testimonio veraz, exactamente. Entonces, vean cómo estamos viendo estamos viendo a Jesús desde la perspectiva de este pasaje. Y este pasaje, 1 de Juan 5, del 9 al 15, la perspectiva que nos enseña es, ¿quién es Jesús? Es la vida. ¿Y quién es Jesús? Es el testimonio de que nos ha enviado su Padre. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. Y vamos a regresar al texto. Vamos ahora, como ya sabemos qué hacemos, entonces vamos a ir un poquito más rápido. Dice,
Subraya en el texto de estudio la palabra tener en sus diferentes conjugaciones. Haz una lista de las cosas que tenemos según este pasaje. Y nos regresamos a nuestro texto y lo volvemos a leer. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces marcamos, tiene, ahí como está ahí en la pantalla. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ok? Aquí tenemos ya la marcación. Doy unos segunditos por si voy muy rápido. Ya nos vamos a ir acostumbrando a ir leyendo de corrido y marcando. Con la práctica, el objetivo es ir observando, ir leyendo, pero observando lo que vamos leyendo. Lo leímos la primera vez buscando a Dios. Ahora lo leemos la segunda vez buscando la palabra tener y sus diferentes conjugaciones. Lo vamos a volver a leer buscando otra cosa que ya viene más adelante. Ahora contestemos las siguientes preguntas. No, marquemos la lista, perdón. Hagamos una lista de las cosas que tenemos según este pasaje. Entonces, ¿qué tenemos según este pasaje? En versículo, ¿cuál es la primera referencia? Versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice que tiene? El testimonio de Dios. Tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, ahí ponemos 1.referencia. Tenemos el testimonio en nosotros o en sí mismo. La siguiente, nos saltamos. En versículo 11 no hay. En versículo 2. En el 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces ahí está fácil, ¿verdad? Y es un condicional. Antes que venga el hermano que me diga que es otra vez como un pero no, es un condicional. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así de sencillo. Y por si no entendimos eso, nos lo vuelve a decir en negativo. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así como si no entendiste el primero, que entiendas el segundo. Entonces, nosotros, ¿qué sí tenemos? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Versículo 13. ¿Cómo es la vida que tenemos? Según versículo 13. Eterna. Eterna, exactamente. Entonces, tenemos vida eterna. ¿Qué otra cosa tenemos en versículo 14?
Tenemos confianza. Tenemos confianza, exactamente. Tenemos confianza. ¿Y esa confianza en quién está puesta? Dios. En Dios. Tenemos Cristo. confianza en Dios. ¿Y qué más tenemos? Según versículo 15. 15, tenemos. Tenemos peticiones que Él nos escucha conforme a su voluntad, que nos contesta conforme a su voluntad. Exactamente. Tenemos lo que le pedimos, entre paréntesis, conforme a su voluntad. Sí. Tomemos un tiempo para ver la lista. Muchas veces cuando leemos un texto, lo leemos y no nos vamos fijando en las cosas que leemos. Pero, Pastor, sí, adelante, mi hermano Marco. dice aquí el 15, sería tenemos su contestación conforme a su voluntad. Correcto, sí. Sí. Ujú. Tenemos las respuestas, pero conforme a su voluntad, basado en versículo 14. Cuando leemos de corrido un texto, muchas veces no nos vamos fijando en todo lo que nos enseña. Y la palabra de Dios, una de las características de la palabra de Dios es que nunca regresa vacía. Entonces, si la lees una vez, vas a aprender. Si la lees por segunda vez, vas a aprender. Si la lees por tercera vez, vas a aprender. Y ahorita ya vamos leyendo este pasaje por lo menos unas 4 o 5 veces. Y cada vez vamos observando algo puntualmente, algo diferente. Ya nos enfocamos en Dios y aprendimos sobre Dios. Ahora nos enfocamos en lo que dice el texto que nosotros tenemos. Y les pregunto, ¿qué dice el texto que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que más les gusta de esto? Tenemos fe. Que tenemos al Tenemos, Hijo y la vida eterna. Que tenemos al salvación Hijo y en la La vida eterna. confianza. Claro. Tenemos la confianza. Ahí está difícil, ¿verdad? Porque depende de cómo veamos las cosas nosotros. A mí lo que más me gusta es la vida eterna, pero alguien puede decir, no, pues a mí lo que más me gusta es que le puedo pedir a Dios lo que yo quiera, conforme a su voluntad, y que Él me oye. Entonces, eso es una gran alegría, pero la vida eterna es eterna. Entonces, creo que es el regalo mayor que Dios nos ha dado. La salvación. La salvación, exactamente. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos. Ahora, algo que ya vimos que es muy importante es la vida. Tenemos la vida y vida eterna, que es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora vamos al siguiente punto y vamos a aprender un poco más sobre la vida. Dice, identifica la palabra vida en el texto y márcala con una nube amarilla. Y a continuación contesta las siguientes preguntas. Entonces regresamos al texto. Les doy chancecito ahí para que regresen al texto y vayamos viendo qué vamos a aprender sobre la vida. Leo el texto y lo vamos a ir marcando. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que dice vida eterna. eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios,
no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ok? La palabra vida aparece nada más 5 veces. Aquí se ve claramente que aparece 5 veces. Y ahora viendo el texto así ya podemos ver lo que hemos aprendido en toda la clase. Hemos aprendido sobre Dios. Hemos aprendido lo que tenemos, que Dios nos ha dado. Y hemos aprendido lo principal, que es la vida. Y ahorita vamos a hacer la lista a contestar las preguntas de la vida. Entonces vamos a la siguiente a contestar. Dice, aquí vienen las preguntas. ¿Quién la da? ¿Quién da la vida? Dios. Jesús. Dios. 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 ¿En qué versículo da la dice vida. eso? En el 11. Jesús da la En vida. el 11. En el 11, exactamente. Lo dice claramente, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta es la vida, para que no le andemos dudando. Dice, y esta vida está en su Hijo. Ahí está. La siguiente pregunta. ¿A quién se la da? Al que cree. A A vosotros, a Al que vosotros. cree. Al que cree. A todo aquel quien él cree. A todo aquel que en él cree, exactamente. Exactamente. ¿En qué versículo dice eso? Bueno, a todo aquel que en él cree, ese es otro versículo. El 12, el 12. El 12. El que tiene al hijo tiene la vida. En el 10. La vida. En el versículo 13 también dice. Estas Ok, En el lo 10 dice en varios también dice. versículos. Escrito a vosotros. En el 12, En el 10 también. 12 en el dice, 10, leo el 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice versículo 12, el que Y tiene en al el 11, hermano, tiene perdone, la el vida, 11, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, ahí dice versículo 11 que Dios nos ha dado esa vida eterna. En el 12 dice que se la ha dado al que Cree. tiene al Hijo. Entonces, ahí viene una pregunta. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿ok? Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Está bien claro. Entonces, ¿a quién se la da? Se la da en versículo, en versículo 10, A su 11 hijo. nos la da a nosotros, pero en el 12 dice que se la da al que tiene al Hijo. ¿Ok? ¿Escuché algún comentario, perdón? Que se la da al que cree y también se la da al que tiene el hijo, al que cree por el hijo. Exactamente, sí. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué hiciste para recibirla? En el caso de que ya la hayas recibido. creer en Jesús. Creer en Jesús, exactamente. Aquí está el versículo 12, dice, el que tiene al Hijo. ¿Quién me explica eso? ¿Qué es tener al Hijo? Creer en él. Creer en Él, Es exactamente. recibir a Jesús. Es recibir a Jesús, exactamente. Al que Exactamente. tiene. Creer y recibirle. Exacto. Nosotros, pues ya espero que ya todos los que estemos aquí creamos en Dios, le hayamos invitado a morar en nuestro corazón y todo esto. Para nosotros,
nuestro lenguaje casi que diario, nuestro lenguaje de iglesia, lo entendemos al nada más leerlo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero si alguien que no conoce de Dios lee el versículo, habría que explicárselo. Dice, el que tiene al Hijo, ¿cómo que tiene al Hijo? Si era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que se hace eso? Entonces ahí es Creer y donde nosotros aceptarlo. tenemos que explicarlo, que es exactamente como mi hermano Pedro lo está diciendo, es creer en el Hijo de Dios. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús. Jesús, exactamente, Jesús. Entonces, como les digo, para nosotros en nuestro lenguaje cristiano, pues lo leemos y lo entendemos a la primera. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de No. Dios no tiene la vida. Entonces, pero alguien que no conoce de Dios, habría que tomar un tiempo y explicarle qué es tener al Hijo de Dios. Pastor, este también se asemeja al capítulo de Juan 1:12. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hijo suyo. Sí. Exactamente. Sí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué irónicamente difícil eso. Ese es Israel físico, Sí. Ujú. que no creyeron en él, pero el Israel espiritual que somos nosotros, que lo hemos recibido, somos hijos de él. Exactamente. Ujú. Hermano, desde el momento que una persona, ¿verdad?, ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, él inmediatamente se le aplica que ya tiene al Hijo y por lo tanto Exactamente. tiene la vida eterna, ¿verdad? Ujú. Y si ha creído de corazón y que me imagino yo, hermano, que por ejemplo, nosotros aceptamos al Señor, creemos en Él, hemos visto sus maravillas día a día en nuestra vida y que Él nos va perdonando y nosotros debemos de transformar, ¿verdad? Todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, Ujú. Sí. ¿verdad? Como pecadores, como dice, por lo tanto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. A mí Ujú. me llama mucho la atención el versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, que es lo que Ujú. me lleva a la siguiente pregunta. Pero Ujú. no era que quería avanzar, pero lo sigo leyendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Imagínense qué difícil la posición de alguien que no cree en Dios. Le está Ujú. diciendo que Dios es mentiroso. Y qué atrevimiento, qué valor, qué perdido está alguien que diga que Dios es mentiroso. Sí te vas a encontrar uno que otro que te lo dice literal, ¿verdad? Ah, pues Dios es mentiroso, o no creo en Dios, o a mí no me importa eso. Ujú. Pero la mayoría de Pastor, personas tienen una reverencia, un respeto, lo ven como una autoridad. Adelante, mi hermano, no sé quién, sí, creo que mire, Marco. incluso hasta en la iglesia, muchas veces hay gente que está en la iglesia, más los domingos, escucha la prédica, la palabra, pero sin embargo se va y se va conforme llegó. Eh, Habemos, o quizás, bueno, yo no me pongo en ese lugar porque yo sí creo, gracias al Señor, pero hay gente que dice, no, que la verdad, que es posible, que Dios siquiera me escucha y todas esas cosas, o sea, no le cree a Dios, Ujú, no le cree todavía a Dios, y habiendo recibido a Dios en su corazón, pero todavía no le cree a Dios, o sea, todavía duda de lo que Él es poderoso, de lo que Él ujú. es, lo que puede hacer por nosotros. Ahí Sí. sería la persona que no cree todavía en Dios, no le cree, no tiene la fe. Ujú. Sí.
Claro, ¿verdad? Gracias, Hasta hermano. en la Sí. iglesia existe eso. Ujú. ¿Alguien más iba a participar? No, síganos. Ok. Entonces contestemos la pregunta. Dice, ¿dónde está? En uno mismo, en el que cree. Exactamente. Exactamente. Versículo 10, ¿verdad? Exactamente. El testimonio está en sí mismo. Está dentro de nosotros. Usamos la idea de que Jesús está en nuestro corazón. Amén. Amén. Pero realmente Jesús está en nosotros. Jesús está en nosotros. Bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el apóstol Juan escribió este pasaje a los que creemos en Cristo? Versículo 13. Se los leo. Para que Dice, sepamos que tenemos la vida eterna. ajá, pero se los leo, se las voy a poner un poquito más complicada. Dice, Ah, bueno. estas cosas, o sea, sí, como ustedes no me preguntan, yo les pregunto a ustedes. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, él las escribe a los que ya creemos en Dios. ¿Y para qué nos las escribe? Y nos da dos cosas. Para que sepáis que tenéis la vida eterna Para que y para que creáis. creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero si nos las escribe porque creemos en el nombre del Hijo de Dios, ¿por qué nos da, para qué sirve? Para creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Alguien me puede explicar eso? Creo que es para ya no dudar, ¿no? Si queda alguna, si se puede decir que si queda alguna duda, ya no quede nada. Ujú. Tener la certeza de que sí tenemos la vida eterna. Exactamente. Como lo que estaba diciendo mi hermano Marco Conde. Adelante, mi hermano. Sí, es para remarcar, o sea, aquí esto nos está remarcando para que sepamos y creamos que tenemos la vida eterna. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. Por eso que nos remarca, para que sepas que tienes la vida eterna y el que cree en Cristo Jesús. Ujú. Eso nos hace el énfasis. Sí, y les hago la misma pregunta replanteada. ¿Creen que hay cristianos que no priorizan la vida eterna? Sí hay Sí, personas que no creen todavía que no tienen la vida eterna. Ellos todavía no saben si se salvarán o no se salvarán. Yo muchas veces les he preguntado cuando voy a evangelizar a las casas, les digo, si te mueres hoy, ¿dónde crees que vas? La verdad que no sé, dice. No Y ahí comienzo a escuchan. decirle, tú mientes. Digo, tú Sí, has sí le escucho, mentido, hermana Areli. tú has robado. Y así le hago algunas preguntas. Entonces ahí le hago entender que cuando uno hace una cosa, otra cosa, uno peca, uno roba, uno marca, o sea, miente y todas esas cosas, estamos en pecado. Y porque estamos en pecado, no tenemos la vida eterna. Ujú. Así de esa manera yo les hago entender que estamos en pecado. Exacto. Sí. Adelante, mi hermana Mary Castro y después Eddie. Sí, hermano, yo pienso que si creemos en Jesús, yo tengo una relación con Jesús y eso me lleva a orar, a leer la Biblia, a estar constantemente pendiente de mi vida con la palabra de Dios y con Jesús y el Espíritu Santo. Eso al final me lleva a la convicción de que yo sí voy a lograr la vida eterna. Es mi criterio. Gracias, mi hermana Mary. Adelante, mi hermano. Sí, hermano, pues, pues realmente no sé realmente yo, pues no, yo soy apenas nuevo aprendiendo sobre la Biblia realmente.
Quería comentar, pues yo pienso que el que tiene la vida eterna es el que ha creído simplemente, ¿no? Pues eso es lo que dice este versículo. O sea, que, que no importa si nosotros estamos leyendo la Biblia constantemente o si estamos realizando obras, aunque es parte de. Bueno, mi pastor me ha enseñado esa parte, pues que si he creído realmente en Cristo, obviamente mi fe tiene que reflejar mis obras. Obviamente no solamente esa parte de decir, bueno, porque en Santiago vemos esa parte, de Ujú. que no solamente de que por haber creído ya somos salvos, pero si ya creí y no oré, no tuve relación de poder o tiempo de decir, bueno, voy a leer mi Biblia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. O los abuelitos en este caso. Hay personas que creen muy grandes. En este caso, si decimos, bueno, tienes que leer la Biblia para ser salvo, para tener la vida eterna, y ya no pueden ver el viejito o la viejita, va a haber un condicionante ahí de decir, bueno, pues ya ni modo, hermano, ya no veo, ni modo, ya me perdí. Pues literal estamos por fe, porque la fe es algo como decía un hermano por ahí, no son cosas que nosotros no vemos. Pues bienaventurado aquel que creyó y no vio, pero Ujú. bien, realmente eso es lo que me llama la atención. Eh, Sí. yo Bueno, pues yo te quería, cuento el... Ah, bueno, adelante, adelante. quería preguntar algo, ya que tengo la Ujú. palabra. Eh, no entendí muy bien, dice, el testimonio en sí mismo, el número 10, el testimonio en sí mismo, el que no crea a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea que se refiere a personas. Bueno, yo eso fue lo que interpreté y no sé si esté bien, porque digamos, nosotros al día a día eh, damos referencia y prácticas de lo que nosotros realizamos todos los días, pero en ocasiones eh, podemos decir que nos portamos mal o pecamos con nuestro vocabulario así ligero, pues de que decimos palabrotas y así, y decimos, no, yo es que yo soy cristiano, pues. Y yo pienso en esa parte que puede referirse a que dejamos en mal el nombre de Cristo y que por eso le hacemos mentiroso. Eso es lo que yo entendí, pero no, es que no entendí muy bien lo que dicen los hermanos. Ok, lo vuelvo a leer para contestarte primero. Dice, versículo 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. Tiene el testimonio en sí mismo. ¿Quién es el testimonio? Jesús. Entonces Jesús está en nosotros. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, Jesús, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ahí lo que está diciendo es que hay personas que le hacen a Dios mentiroso al no creer en su Hijo Jesús. Entonces, hay personas, cuando uno habla, comparte la palabra de Dios, hay personas que no aceptan la palabra de Dios. Entonces, esas personas, al no aceptar, es que muchas veces para nosotros se nos hace muy sencillo, digámoslo así. Yo comparto el evangelio, yo hablo la palabra de Dios, yo comparto el evangelio, que es Jesús, y hay gente que lo rechaza, pero rechazar el evangelio implica muchas cosas. Implica, primero, no aceptarlo, no aceptar el evangelio, y si no aceptas a Jesús, ¿qué dice versículo 12? Dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, al rechazar el evangelio que es Jesús, tú estás rechazando la vida eterna. Pero no solamente estás rechazando la vida eterna, estás haciendo a Dios mentiroso y le estás diciendo, yo no creo en lo que tú dices.
Y al no creer en lo que dice Dios, tú le estás haciendo a él mentiroso. Así como de, no, yo creo que lo que tú dices no es verdad. Cuando sabemos que su hijo, que es su testimonio, es verdad y que es verídico. Jesús vino, murió y resucitó y murió por todos nuestros pecados. Entonces, esa es la explicación del versículo 10. Espero te haya quedado un poco más claro. Y regresándome un poquito a lo de los hermanos mayores que ya no ven, yo me acuerdo una señora un poco ya mayor en mi iglesia en Costa Rica, ella ya no veía y lo que ella hizo fue memorizarse libros completos de la Biblia. Entonces, hay gente no vidente que conoce más que nosotros las escrituras. Entonces, ese no va a ser no va a ser algo que detenga a alguien para creer. Y lo que dices es cierto, ¿verdad? Lo que te dijo tu pastor es totalmente cierto. La fe sin obras es muerta. Y yo tengo que amar a Dios y por el amor que yo le tengo a Dios, que dice Juan, me fascina cómo Juan pone el evangelio. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si yo amo a Dios, como mi reacción natural debe de ser obedecerlo. Mi reacción natural al amar a Dios debe ser buscar obedecerlo, buscar su voluntad. Entonces, yo no, cuando uno evangeliza, dice, no, es que yo no me quiero hacer como esa gente fanática. No, pues no te hagas como los fanáticos. Tú nada más acepta a Cristo y ya. Él se va a encargar de transformarte. Y al tiempo, ¿qué pasa? Uno termina transformado, enamorado de Dios, queriendo aprender más de Él. Y no es que te hagas fanático, sino lo que quieres es que tu perspectiva cambie y ahora lo que te interesa es aprender más sobre la palabra de Dios. Entonces, eso es la fe que tenemos en Cristo sin las obras es muerta, porque si yo amo a Dios, mi relación con Dios se tiene que ver en el plano terrenal. Si yo amo a Dios, mi vida tiene que cambiar. Si yo amo a Dios, tengo que obedecerle. Si yo amo a Dios, tengo que buscar su voluntad. Si yo hago todo esto, la gente va a ver que yo soy diferente. Yo no puedo decir que amo a Dios y no cambio. Si no cambio en el plano terrenal con mi familia, con mis amigos, con todos, algo está pasando mal. Algo no checa, porque no puedo decir que amo a Dios si no obedezco sus mandamientos. No puedo decir que amo a Dios si no busco su voluntad. Entonces, eso es. Vamos a dar algunas participaciones. Ya tienen levantada la mano mi hermano Roberto Vera y después mi hermano Marco y después mi hermano Alexis. Buenas noches nuevamente, pastor, y mil disculpas, pero hay algo que realmente también hay que considerar y quizás lo pasamos por alto. Si nos vamos a épocas, recordemos que en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿cuánta gente estuvo con Él? Principalmente los apóstoles. Y aún después del tiempo y casi cuando ya llegaba el tiempo del Señor, recordemos cuando realmente Pedro, en realidad él daba la vida por Él. Sin embargo, cuando le tocó el tiempo de mostrarlo, le negó 3 veces. Sí. Y el Señor se lo le indicó antes de tiempo. ¿Qué pasó después que resucitó? Realmente vino Tomás. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Porque realmente toca mis manos y mira mis costados para que creas. Es decir, que hizo confirmación de lo que realmente hay. Esto estamos en el tiempo en que Él se encontraba aquí todavía con nosotros. Y tuvieron que esperar el tiempo de Pentecostés, que llegara el Espíritu Santo para que llegara transformación, conversión de muchos que realmente habían seguido, pero que iban por interés de ver milagros, de ir a recibir algo. Ahora en este tiempo que realmente la gente no lo ve, que debe sentir, que debe ser como el aire que respira, cuán difícil es para muchos decidir seguir, sabiendo que en realidad muchas veces no tiene a quién guiarse, porque con tantas cosas que el diablo ha inventado, en vez de ayudar, confunden.
Y eso sucede en muchas personas que van por creer, por ver. Cuando la fe es una convicción de estar seguro que lo que va a recibir, aunque no lo tenga, aunque no lo vea, lo va a recibir. Y ese asunto es donde realmente la gente tiene que entender que no se debe querer a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Que hay que buscarlo a Él por lo que realmente podamos sentir la presencia y llenarnos de Él, para que entonces podamos entender que no es que el mundo ha cambiado, somos nosotros los que tenemos la esencia, que tenemos que aprender a saber a quién mismo le servimos y por qué queremos servir a eso. Y mientras no tengamos la seguridad y confianza en lo que queremos, creemos y deseamos, lamentablemente siempre estará el hombre como una barca a la deriva. Tenemos que aprender a cimentarnos en la roca para estar seguros que a pesar de las circunstancias, Dios siempre estará con nosotros acompañándonos. Y que permite cosas para probarnos y probarle a Él de lo que somos capaces. Aunque ya nos conoce, nos pone a prueba como Lot, pero es para también haya testimonio de lo que Él es capaz en aquellos que en Él creen. Porque somos nosotros carta abierta al mundo. Porque si nosotros no escribimos lo que realmente y no predicamos y no somos esa muestra que el mundo quiere ver de lo que Dios hace, lamentablemente el mundo estaría perdido. Pero lo importante de todo, que los buenos somos más. Amén. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Y qué bonita esa frase, ¿verdad? Que debemos de creer a Jesús por lo que Él es. Esa frase me gustó mucho. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Adelante, mi hermano Marcos. Sí, lo que yo quería es remarcar es que lo que dijo el hermano que decía porque ya está viejito y que quizás ellos se quedan sin salvación, ¿no? En cambio yo tengo pues dos personas por ahí, amigos, de que la mamá es cieguita, está en cama y la hija es iletrada, no sabe leer, pero tienen un celular. Yo le bajé pues una Biblia hablada y entonces ellas lo que hacen es, le enseñé cómo se coge Génesis, Apocalipsis, todo de Génesis hasta Apocalipsis y que vayan leyendo, escuchando, mejor dicho. Aparte de eso, pues yo les envío lo que es audios de prédicas, les envío alabanzas y así, todo lo que es audio. Entonces ellos pues no tienen como quien dice, pues decir, ¿sabe qué? Yo no escuché la palabra de Dios. Sí, esas Yo son no muy sé buenas leer y la otra herramientas. que no tiene, y la otra, claro, y la otra no, la otra pues viejita, señora, porque no va a decirme, no, yo no escuché la palabra de Dios, que yo soy ciega. Ujú. Entonces, ahí a ellas, pues hay herramientas y para Sí. eso, pues se hizo las herramientas Sí, de son la... herramientas que debemos de ocupar. Así Yo es. conocí a un pastor que en aquel tiempo no sabía leer y levantó una iglesia con 3 versículos. Él sabía 3 versículos y con 3 versículos levantó una iglesia. Ahora ya sabe más versículos, gracias a Dios, pero inició la iglesia con 3 versículos. Adelante, mi hermano Alexis Meneses. Y con él terminamos ya porque ya nos estamos pasando de tiempo. Sí, voy a referirme al versículo 13, que es la pregunta que tenemos ahí pendiente, para decirle que esta sesión fue muy importante, porque hace la diferencia entre nosotros y los demás. Si nosotros tenemos Dios, nosotros tenemos fe y nosotros tenemos amor. Y eso es una gran diferencia con respecto a todas las religiones del mundo. Pero hay muchas corrientes en este mundo que tratan de desviarnos de esa base que tenemos que asumir, porque es la piedra fundamental. En Cristo Jesús tenemos la vida eterna, pero hay muchas corrientes que tratan de distraernos con muchas filosofías, con muchos conocimientos, distraernos del verdadero sentido que tenemos como cristianos, de esos 3 fundamentos que hemos citado. Y por eso creo yo que
el apóstol insiste en que nos quede claro, que nos quede muy claro en nuestra mente y en nuestro espíritu, que hay fe, que hay Dios y que hay amor. Y que eso es lo que nosotros debemos seguir, no apartarnos de ese camino, Ujú, no oír las corrientes que hay en el mundo que son perversas. ujú. Muchas gracias, mi hermano Alexis. Gracias. Esa es como una conclusión de la clase, ¿verdad? Y qué bonito ver cómo un tema tan sencillo, un tema tan trivial, hasta se podría decir, dentro de la iglesia, podemos sacarle y seguir aprendiendo. Y con esto que ya tenemos aquí, me gustaría terminar. Dice fe igual creer más actuar. Si tienes fe en un texto de la Biblia, practícalo y te darás cuenta que la palabra de Dios es vida. Entonces, recordemos que nosotros debemos de aprender la palabra de Dios no solamente para conocerla, sino para vivirla. Lo que aprendimos hoy, vivamos. Lo que aprendemos hoy, apliquémoslo. Entonces, no nos quedemos con esta información que hemos obtenido en la cabeza, sino que llevémosla a la práctica. Llevemos a la práctica lo que aprendemos sobre la Biblia. Entonces dice, la fe es igual a creer más actuar. No puedo tener fe si no doy evidencia de lo que creo. Cuando yo tengo fe, se debe de ver esa fe en obra. Si no, dice Santiago que esa fe está muerta. Y con esto, mis hermanos, terminamos la primera clase. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Siempre terminamos con una oración. Ahorita vamos a orar y después de la oración acostumbramos a tomarnos una foto. Los que gusten abrir su cámara para ver quiénes estamos por aquí a la clase y luego ya terminamos. Entonces voy a terminar yo con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de estar con otros hermanos, Señor, aprendiendo sobre tu palabra, conociéndote un poco más. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por todos nuestros pecados. Gracias porque tú nos has amado, Señor, y nos has dado ese regalo enorme que es la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú también nos has dado el privilegio, Señor, de tener esa confianza de pedirte lo que nosotros querramos, Señor, dentro de tu voluntad. Gracias porque nos das esa confianza de que tú nos escuchas, Señor. Gracias porque sabemos de que tú estás ahorita aquí con nosotros y te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes y que le des una hermosa semana que recién inicia, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, mis